Bienvenidos, esto es Tiempo de Valientes. Estos programas tienen como objetivo presentar 7 ideas para Mendoza. Aviso, algunas pueden ser muy polémicas. Cada idea va a ser debatida con 2 periodistas de distintos medios y de distintos departamentos de la provincia. Estamos en la legislatura de Mendoza. Este es el lugar ideal para trabajar propuestas, ideas y sobre todo para abrir el debate. ¿Te quedás? Bueno, chicos, bienvenidos. Hola, Muchas Bruno. Gracias por venir. Hola, Lucas. El programa se llama Tiempo de Valiente porque nosotros decimos que a Mendoza la hizo gente valiente. Era difícil hacer Mendoza y creemos que los tiempos que vienen van a ser para valientes porque estamos en situaciones de dificultad en el país, en Mendoza. Entonces, bueno, por eso le pusimos este nombre y ustedes van a tener que elegir ninguna propuesta. Les acabo la última. No pueden elegir. No tenemos opción. No tenemos opción porque Es son la única. última pareja. Así Bueno. que den vuelta a la ¿Leemos? última propuesta. Bueno. Si no hay viviendas, hay sanción. Mínimo de viviendas establecidas por ley o pena de presentación a cargos para quien no cumple. Ahí lo mostramos. Bueno, Tema sensible. Tema sensible. muy sensible de las viviendas. y es polémico lo que planteo. A ver. ¿Cuál es el planteo? El planteo es el siguiente. Mendoza tiene un déficit habitacional grande, que va creciendo todos los años. Los gobiernos, cualquiera sea, hacen muy pocas viviendas en comparación con ese déficit habitacional. Es decir, cada vez crece más el déficit habitacional y no logramos irlo reduciendo. Mi planteo concreto es que se transforme la construcción de vivienda en una política de Estado, que no se discuta. Todos los gobernadores de Mendoza tienen que hacer un mínimo de 3.000 viviendas por año. Esto implicaría 12.000 viviendas durante su gestión. Bien. Si no lo hacen, sanción por medio de ley y no pueden presentarse a cargos, no pueden ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. ¿Y cuál es, seguramente has investigado, cuál es el promedio más o menos que están... Promedio que está haciendo un gobernador en los últimos 10 años es de entre 1.300 y 1.500 viviendas por año. O sea, estamos hablando de duplicarlo. Duplicar por año y las 12.000 en el periodo de Sí. gobierno. Es bastante. Teniendo en cuenta ese número, ¿en cuánto tiempo se podría, en todo caso, cubrir el O déficit? sea, el déficit habitacional ronda, los números indican más o menos 100.000 viviendas. Podrían ser 130.000 con las soluciones habitacionales. Estamos hablando que son casi las viviendas completas que hay en 4 municipios del Gran Mendoza. En 10 años hemos crecido 42%, casi el 50% del déficit habitacional. Si seguimos así, decía, en 10 años más vamos a tener el doble de déficit habitacional. Nosotros creemos que entre 10 y 15 años se podría llegar a estar cerca de reducirlo a un mínimo. ¿Cuánto dinero habría que invertir? El 3% del presupuesto provincial. Casas tipo. Sí. Ahora hay mucha construcción en seco del IPB también. Sí. O pensada de forma eficiente con respecto a la energía. Yo estoy pensando por lo menos, esto es muy la idea que uno tendría. Yo pensaría mucho más en la rapidez, igual, por supuesto, de eficacia. Es decir, que sea antisísmica, pero lo más rápido posible. Las construcciones en seco están permitiendo hacer viviendas más rápidas. Este objetivo, en todo caso, de mínima de construcción de vivienda, significa el 3% del presupuesto anual de la provincia. Sí. Ese 3%, teniendo en cuenta la foto de hoy del presupuesto, Sí. ¿es posible? ¿Es difícil? ¿Se puede llegar? Absolutamente. Cuando uno lo mira en términos reales, de cuánto se invierte hoy en el IPB y cuánto se debería invertir es muchísimo. Pero cuando uno mira en qué no se invierte o en qué no se ejecuta, les doy un ejemplo. Habían 18.000 millones de pesos para obra pública y se ha ejecutado solamente el 40%. Ese dinero sobra para hacer esto. El IPB ha ejecutado su propio presupuesto. Si a eso le sumás un montón de gastos que a veces hay superfluos y también que es una decisión política. Uno elige. Ahora, para educación hay una ley que establece cuál es el mínimo que se debe gastar. ¿Por qué no para una problemática que está instalada, que es a lo largo desde la vuelta de la democracia hasta ahora? Ningún gobierno ha podido ser el gobierno que se ha destacado en materia de vivienda. ¿Por qué no forzar a que para todos los gobernadores que vengan sea una obligatoriedad tener una política de vivienda? Está súper interesante la idea, Lucas, pero a ver, esto de que habría una sanción o sería sancionado al gobernador con la prohibición de presentarse a cargos públicos,
parece ahí que hay alguna cuestión Legal, creo yo que hay una cuestión ahí media constitucional que por ahí Hay me parece. antecedentes, hay antecedentes. Ok. Dos. A ver. Hay dos. El primero es la ley de ficha limpia, que salió hace poco, que fue por ley. Es decir, ¿qué quiero discutir? Por supuesto, después tendrán que aparecer los abogados a darnos la discusión, pero hay una ley provincial que estableció que una persona sancionada, condenada por un hecho de corrupción, no puede ser candidato más por tanto tiempo. Entonces, quiere decir que legislativamente está avalado crear una sanción de tipo electoral por ley. Entonces, primero se podría hacer. Segundo, el senador Abraham presentó un proyecto para sancionar, y hay proyectos así en algunos lugares del mundo, que se sanciona a los candidatos que no cumplen con sus promesas de bien, campaña. es así. Y hay algunos lugares donde hay leyes establecidas que sancionan. En este caso, yo no puedo obligarle a un gobernador que prometa en campaña esto, pero sí le podemos obligar a un gobernador, así como tiene por ley cuánto tiene que destinar del presupuesto de educación, podemos decir, bueno, un porcentaje del presupuesto tiene que ir destinado a una política de Estado para reducir el déficit habitacional. ¿Hay algún antecedente en Argentina respecto a esto, por ejemplo, con una política de Estado de creación de viviendas? Lo más parecido que hemos encontrado es San Luis. Es lo más parecido que hemos encontrado, pero no con sanción. Decidieron establecer una política de Estado de generar viviendas económicas para su población. Me parece que es una buena propuesta porque creo que es algo que es transversal a la sociedad. Y las demoras que hay hoy por hoy en el IPB, tenés que tener como varios requisitos para poder acceder, el tiempo hasta que se construya. La escasez genera que haya muchas restricciones. Exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado el último programa, así que nosotros siempre decimos lo mismo. Ustedes han sido valientes, porque hay otros que no se animaron a venir, así que han sido valientes. Esto es una idea, un disparador. No sé si va a ser un proyecto efectivo o no, no sé si va a transformar en realidad o no, dependerá del trabajo que hagamos, yo tengo mucha fe en que sí, y vamos a trabajarlo, pero lo que no nos podemos negar es a debatir, y esto es una oportunidad para en la Casa de las Leyes abrir un debate, así que muchísimas gracias por haber participado. Gracias, ¿verdad?